Ese es el No Te Acuerdas con las noticias más abuelescas del día. Con el abuelo. Espérate, mi estimado Pepe. Primero, vamos al intro del programa. El mundo del abuelo. Es el mundo del abuelo, es un mundo sin igual. Cuentos, historias y mucho más. ¡Hey! Es el mundo del abuelo, quédate tú aquí, te divertirás. ¡Hey! ¡Comenzamos! El mundo del abuelo. El mundo del abuelo. Este es el No Te Acuerdas con las noticias más abuelescas del día. Con el abuelo. Ahora sí, comenzamos. No te acuerdas. Oiga usted, ya comenzamos No Te Acuerdas el día de hoy, ¿verdad? Que es el episodio número 17, es la primera noticia. Mi estimado Pepe, oiga usted, estamos ya con la información. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, abuelito, y por supuesto saludando a toda la gente que nos sigue. Es que chacatamente que nos sigue a través del ciberespacio. En la información del día de hoy, mi estimado Pepe, es 8 de septiembre y es día del periodista y hablaremos del periodismo, así como lo oyen. ¡Hey! Fíjate nomás, mi estimado Pepe, en la información que te tengo, allá en el año de 1958, durante el cuarto congreso de la Organización Mundial de Periodistas, ¿verdad? Se llevó a cabo en Bucarest. ¿Tú sabes dónde queda Bucarest? ¿Dónde, abuelo? En Rumania, mi estimado Pepe, se estableció como Día Internacional del Periodista el día de hoy, en honor y conmemoración del fallecimiento de Julius Fuchs, mi estimado Pepe, escritor y periodista checoslovaco. Oiga usted, así la información en este día. Esto fue el No Te Acuerdas con las noticias más abuelescas del día. El mundo del abuelo. Mi estimado Pepe, ya estamos aquí en el mundo del abuelo. Y como ya escuchamos en el ¿No te acuerdas? Hoy es el día del periodista. Hablaremos de periodismo. Mi estimado Pepe, te voy a contar nada más y nada menos cuándo inició el periodismo. ¿Cuándo inició, abuelo? Cuando yo redactaba mis notas sobre los dinosaurios. No es cierto, mi estimado Pepe. Vamos a hablar de ello, pero para eso tenemos que remontarnos a épocas muy lejanas. Fíjate nada más que fue hace muchísimos años cuando empezaba a darse la información, ¿verdad? ¿Sabes cómo se hacía antes? ¿Cómo, abuelo? ¿Con piedras y palos? No sé, ¿verdad? Porque a veces escribíamos ahí con cincel de obsidiana. ¿Con cincel de obsidiana? Bueno, eran otros tiempos, mi estimado Pepe, antes de las tablillas de barro de mis amigos los sumerios. Pero esa es otra historia. Mi estimado Pepe, ¿en qué estábamos? Estás comentando cuándo inició el periodismo. Bueno, te voy a contar que hace muchos años, ¿verdad? Empezaron con los manuscritos hechos sobre papiros, pergaminos o papel. Y es que vamos a aclarar, mi estimado Pepe, que el decir periodismo, pues bueno, tiene que ver con la prensa, con lo escrito, porque así comenzó la información y las noticias, oiga, ¿verdad? Así como luego las vemos actualmente en la televisión, o las seguimos en las redes sociales. Pero ¿dónde inició? Allá, hace muchísimos años, con los papiros, pergaminos o papel, los cuales mis amigos los egipcios, los persas y griegos, entre otros, relataban lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por allá? ¿Qué le pasó a fulanito? ¿Qué le pasó a Platón? ¿Qué le pasó a Sócrates? ¿Qué le pasó a Lupita porque ya no baila? ¿Qué le hizo su papá? ¿Qué le hizo su mamá? ¿Qué pasó, abuelo? Bueno, te digo que hablaban de todo su entorno, ¿verdad? Todo lo que se decía, que hablaban del César. Bueno, es una buena ensalada, por cierto. ¿Qué es una buena ensalada? La ensalada César, ¿verdad? Hablaban de los menús que había en los restaurantes griegos. No, pero creo que hablaban del César, que era pues el monarca en aquel entonces. Sí, es cierto, ¿verdad? Ya me había perdido con estas cuestiones culinarias. Mi estimado Pepe, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando del periodismo. Que exactamente, mi estimado Pepe, hasta también en la antigua Babilonia. ¿En dónde? En Babilonia, dije Babilonia, pero es Babilonia, mi estimado Pepe. Es que se me hizo agua la boca con esto de la ensalada. Mi estimado Pepe, entonces te digo, había mucho que hacer. Diariamente se decían los acontecimientos públicos, religiosos, económicos, ¿verdad? En algunos lugares, como ya mencionábamos, con tablillas de arcilla. Escribían en las tablillas la información que se hacía llegar
a muchas personas. Esto sea en forma de cuña, mi estimado Pepe, ¿verdad? Cuando escribimos ahí, muy bonito, por cierto. Y entonces el periodismo, mi estimado Pepe, nace como tal en Roma desde el momento en que se comenzaron a realizar comentarios, memorias históricas y actas en las que no solo aparecen, por ejemplo, lo que decían los reyes, los monarcas, sino también noticias de sociedad. ¿Qué le pasó a fulanito, sotanito? Como ya decíamos, sucesos y comentarios, ¿verdad?, de orden público. En algunos lugares, como ya comentamos, empezaron a escribirse muchas cosas, habían actas públicas o actas diurnas, como se dice, mi estimado Pepe. Ahí se narraban en algunos lugares, por ejemplo, hazañas y gestas heroicas, los milagros y acontecimientos de la época en las diversas regiones de Europa, volviéndose de esta forma una tradición oral, que básicamente así era, se pasaba la información, ¿verdad?, contándose de unos a otros qué pasaba. Ya después, mi estimado Pepe, según me acuerdo... ¿Según te acuerdas? Claro, es que yo era muy joven en aquel entonces. Pero en el siglo XIII se volvieron las formas escritas que yo me acuerdo, ¿verdad? Existió la novelle de manuscrite. ¿Cómo? Bueno, así se decía, en donde se difundían noticias. Más tarde, en el siglo XV, aparece el Journal du Bonheur en París. ¿El qué? Mi estimado Pepe, ese le parlez-vous français, le hablé le francés. El Journal d'un Bourdieu en París, con noticias y anécdotas, mi estimado Pepe, y algunos cuentos chascarrillos, ¿verdad?, que decían mis amigos parisinos. ¿Tus amigos parisinos? ¡Claro! Sin embargo, estos eran medios, pues obviamente, aislados, no tenían continuidad, no tenían seguimiento diario, ¿verdad?, como lo son ahora los periódicos. No. Fíjate que mientras pasaba eso en París, también el Renacimiento italiano, ¿verdad?, con muchos de los artistas de aquella época, nació allá en Venecia, entre góndolas y cantos, la Gaceta, en las cuales se daban noticias de los acontecimientos portuarios y comerciales, que era lo que se decía, que se comentaba, que dijo mi compadre allá en el puerto. ¿Tu compadre allá en el puerto? Claro, decía, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Pero como estamos hablando de Italia, decían, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Era porque eran italianos. ¿Cómo? Eran italianos de la costa, mi estimado Pepe, es que como tú no has ido, ¿verdad? Pero un día iremos, pero también lo comentaremos en clases de idiomas. En algún momento, ese acento italiano de la costa. Entonces, mi estimado Pepe, para ser más exactos, el primer periódico impreso se publicó en Alemania en 1457. Me acuerdo muy bien en ese momento. Era una noche de verano cuando estamos leyendo el periódico con el título de Nuremberg Zeitung. ¿Cómo? Nuremberg Zeitung. Así es en alemán, mi estimado Pepe. ¡Ay! En 1943... en 1493. ¿Qué pasó? Es que se me confundieron los años, ¿verdad? Pero no, en aquel entonces, mi estimado Pepe, allá en Alemania y en Europa circularon varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón, en América, ¿verdad? Es que te acuerdas que mi amigo Cristóbal estuvo en 1492 viajando a las Indias de Oriente, ¿verdad? Y logró descubrir un nuevo mundo, pero lo supo hasta después. Pero esa es otra historia también, que la contaremos en su momento el próximo mes. Entonces, la primera publicación en América fue La Hoja de México, que era un pequeño volante que apareció en 1541, mucho después, como unos 20 años de que mi amigo Hernán hubiera encontrado a mi amigo Moctezuma, que se lleva en este abrazo conmemorativo, ¿verdad? Y este abrazo que unió los mundos, pero 20 años después fue La Hoja de México, que era un volante, donde se narraban los sucesos acontecidos durante un terremoto en Guatemala. ¡Ay, mi estimado Pepe! Así pasó el tiempo, ¿verdad? Y en 1615, el Frankfurt del Mero... ¿El qué? No sé si es alemán, ¿verdad? Hablé en francés. Aparece en Frankfurter Journal. ¿El qué? El Frankfurter Journal. En esos años, ¿verdad? En Italia la Gaceta Pública. Y bueno, en España la Gaceta Semanal. Y así comenzaron las gacetas y las gacetas, ¿verdad?
por todos lados, que era en pequeños papeles que daban información sobre todo lo que acontecía. Y bueno, en México uno de los periódicos más importantes fue El Despertador Americano, fundado por el cura Miguel Hidalgo en Guadalajara el 20 de diciembre de 1806. Sé que estoy dando muchos datos históricos, pero son importantísimos para que nosotros recordemos y descubramos en este corto tiempo y lapso que tenemos este podcast, ¿verdad?, el origen del periodismo y la importancia de los periodistas, que con la libertad de expresión pueden dar a conocer hechos que suceden. ¡Ay, mi estimado Pepe! Tanto ha cambiado las formas y los tiempos que yo me acuerdo de hace mucho. ¿De hace cuánto? De hace mucho. ¿Más o menos cuánto? Hace muchísimo. Y cómo han ido cambiando las cosas, fíjate, nomás desde los pregoneros que daban la información, desde los primeros periódicos, gacetas, la formación de la imprenta, la creación de esta, cómo se fueron los medios, cómo fueron avanzando en cada país diferentes diarios, como en Estados Unidos el Boston Newsletter, fundado en 1704, ¿verdad? Y como en muchos, en México, en Italia, en Inglaterra, y bueno, muchísimos alrededor del mundo, muchos periódicos tan famosos, ¿verdad?, cada uno en su región, que dan información, pues ha cambiado bastante, ¿verdad? La difusión, la imprenta, recibió después a la radio, luego la televisión, los medios electrónicos, las redes sociales. El periodismo ha ido evolucionando según las exigencias y posibilidades que cada medio impone, mi estimado Pepe, lo que ha hecho que actualmente, ¿verdad?, la información sea muy, pero muy rápida. Eso sí, mi estimado Pepe, ¿verdad?, aunque la información llegue muy rápido, siempre hay que tener en cuenta que puede haber noticias falsas, y no debe de ser que digan noticias falsas los niños grandes, niños medianos y niños pequeños. No, mi estimado Pepe. Hoy, en Día del Periodista y del Periodismo, en el mundo del abuelo decimos que estén muy bien todos, que sigan con la libertad de expresión, y hay que inculcarle a los más pequeñitos la forma de hacerlo. Hay que investigar, hay que procurar dar la información como tiene que ser, siempre llevando una buena ética y una buena moral sobre la información que se da, no afectando a terceros, ¿verdad?, como tiene que ser, y sobre todo, teniendo la libertad de poder expresar los hechos y acontecimientos, ya siendo a través de una nota, un reportaje, un editorial, un artículo de fondo, una columna, un comentario, una carta al editor, una crónica o una crítica. Dicho esto, mi estimado Pepe, hemos hablado en este podcast del abuelo. Pepe, ¿qué pasó? Te estoy hablando. Aquí estamos, abuelo, estoy escuchando. Bueno, estamos hablando del periodismo. Y saludos para todos los periodistas all the world, en el mundo del abuelo y en cualquier otro mundo que se encuentren, ¿verdad? El mundo del abuelo. El día de hoy hemos compartido con ustedes este conocimiento, ¿verdad?, que nos da la edad y el tiempo. Por cierto, abuelito, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Los que te faltan, que son muchísimos, mi estimado Pepe, muchísimos. Pero ese no es el punto, mi estimado Pepe. El punto es que ya nos vamos de este podcast del día de hoy, ¿verdad? Y estaremos continuando con la historia en el mundo del abuelo. Hay mucho más que decirles y que compartir, ¿verdad? Así que estén pendientes de lo que viene en el mundo del abuelo. Mi estimado Pepe, ¿cómo nos encuentran en el Facebook? Como el mundo del abuelo. En YouTube, El mundo del abuelo. En Spreaker, El mundo del abuelo. En Spotify, El mundo del abuelo. En iHeartRadio, El mundo del abuelo. Y verá, todas las demás redes sociales y en otros lugares, también en el Google Podcast, como El mundo del abuelo. Es que está catavente, mi estimado Pepe, estás al día, estás en todo, ¿verdad? Ustedes síganse informando, sigan estudiando, sigan preparándose, mi estimado Pepe, para todos los niños chicos, niños grandes y niños medianos, que les vaya requete bonito. Por el día de hoy, este podcast se ha acabado. ¡Adiós! El mundo del abuelo.